¿Por qué nadie puede detener el crecimiento de México? En 2025, México se consolida como una potencia económica que desafía las expectativas globales, captando la atención de analistas y líderes mundiales. Su crecimiento sostenido, a pesar de un entorno internacional turbulento, es el resultado de una combinación única de factores estructurales, estratégicos y geopolíticos. Desde su posicionamiento en el comercio global hasta su capacidad para sortear las políticas proteccionistas de Estados Unidos, México ha demostrado una resiliencia que lo hace parecer imparable. Pero, ¿qué impulsa este ascenso y por qué es tan difícil detenerlo? A continuación, exploramos las razones detrás de este fenómeno, basadas en hechos concretos y datos verificables. 1. México como eje del comercio global. México ha capitalizado la reconfiguración del comercio mundial en un contexto de tensiones entre grandes potencias. En 2025, las guerras comerciales lideradas por los aranceles de Estados Unidos, que incluyen un 25% a las importaciones mexicanas y un 35% a las canadienses, han empujado a México a diversificar sus mercados, según reportes de Político y The New York Times. En lugar de depender exclusivamente de Estados Unidos, México ha fortalecido lazos con la Unión Europea, Japón y China, consolidándose como un hub logístico y manufacturero. En 2024, las exportaciones mexicanas alcanzaron 11.510.140 pesos millones MXN, 575.507 millones de pesos USD, un aumento del 3.8% respecto al año anterior, según el Banco de México. En el primer semestre de 2025, la producción manufacturera, especialmente en los sectores automotriz y electrónico, creció un 5.2%, impulsada por el nearshoring, que ha atraído a empresas que buscan evitar los costos y riesgos de operar en Asia. La reunión de agosto de 2025 entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney marcó un paso hacia una alianza comercial más estrecha entre México y Canadá, excluyendo a Estados Unidos, lo que refuerza la posición de México como un actor clave en un mundo multipolar. 2. Nearshoring, la ventaja geográfica imparable. El nearshoring ha transformado a México en un destino predilecto para las empresas globales. Compañías como Tesla, Foxconn y BMW han invertido más de 600.000 millones de pesos MXN, 30.000 millones de pesos USD, entre 2023 y 2025 en estados como Nuevo León y Querétaro, según el Consejo Mexicano de Negocios. México ofrece mano de obra calificada a costos competitivos, infraestructura moderna y proximidad a Estados Unidos, lo que lo convierte en una alternativa atractiva frente a Asia. En 2025, México superó a China como el principal proveedor de bienes importados a Estados Unidos, con un valor de 10.060.000 pesos millones MXN, 503.000 millones de pesos USD. Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, proyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con una inversión de 80.000 millones de pesos MXN, 4.000 millones de pesos USD, han reducido los tiempos de transporte entre Asia y América del Norte, posicionando a México como un puente logístico global. Esta ventaja geográfica, combinada con una infraestructura en expansión, asegura que México siga atrayendo inversiones incluso en un entorno de incertidumbre comercial. 3. Resiliencia frente a los aranceles de Estados Unidos. A pesar de los aranceles impuestos por la administración de Trump, que incluyen un 25% a las importaciones mexicanas y restricciones a productos como el aluminio y el café, México ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En lugar de ceder, el gobierno mexicano ha implementado aranceles de represalia por 200.000 millones de pesos MXN, 10.000 millones de pesos USD y ha fortalecido su mercado interno. En 2025, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecieron un 4,5%, impulsadas por la demanda de automóviles, electrónicos y productos agrícolas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La estabilidad macroeconómica también ha sido clave. En julio de 2025, la inflación en México se mantuvo en un 5.2%, comparada con el 7.8% en Estados Unidos, según el Banco de México. El peso mexicano se ha fortalecido un 3% frente al dólar,
lo que ha permitido a México mantener su competitividad en los mercados globales. Además, el gobierno ha implementado subsidios por 40,000 millones de pesos MXN, 2,000 millones de pesos USD, para apoyar a pequeños agricultores y fabricantes, amortiguando el impacto de los aranceles y fortaleciendo la economía interna. Esta combinación de políticas internas y una postura firme en el comercio internacional ha permitido a México navegar las tensiones comerciales con Estados Unidos sin sacrificar su crecimiento. 4. El poder del capital humano y las reformas laborales. México cuenta con una fuerza laboral joven y calificada que impulsa su crecimiento económico. Con una población de 130 millones y un crecimiento demográfico estable, el país ofrece una ventaja competitiva frente a economías con poblaciones envejecidas, como Japón o Europa. Las reformas laborales de 2019, impulsadas por el gobierno anterior, han incrementado el salario mínimo en un 20% anual, alcanzando 6,000 pesos MXN mensuales. $300 americanos en el sector manufacturero en 2025, según el Fondo Monetario Internacional. Este salario sigue siendo competitivo frente a los 12,000 pesos MXN en China, atrayendo a empresas que buscan costos laborales más bajos sin sacrificar calidad. Estas reformas han fortalecido el mercado interno, con un aumento del 3.8% en el consumo doméstico en el primer trimestre de 2025, según INEGI. El mayor poder adquisitivo de la clase trabajadora ha impulsado sectores como el comercio minorista y los servicios, reduciendo la dependencia de las exportaciones. Además, la inversión en educación técnica, con programas que han capacitado a más de 500,000 jóvenes en habilidades industriales desde 2020, asegura que México pueda satisfacer la demanda de mano de obra calificada para industrias de alta tecnología, como la producción de vehículos eléctricos y semiconductores. 5. Adaptación a los desafíos climáticos. El cambio climático plantea un desafío significativo para México, particularmente en la agricultura, que representa 20,000 millones de pesos MXN, $1,000 millones USD, en exportaciones de café y 900,000 millones de pesos MXN, 45,000 millones de pesos USD, en productos como aguacates, tomates y berries. Las sequías y heladas han afectado los cultivos, pero el gobierno ha respondido con una inversión de 10,000 millones de pesos MXN, 500 millones de pesos USD, en tecnologías agrícolas, como sistemas de riego por goteo y cultivos resistentes al clima, según la Secretaría de Agricultura. Estas medidas han permitido a México mantener su producción agrícola competitiva, incluso frente a adversidades climáticas que han golpeado a países como Brasil y Colombia. Esta capacidad de adaptación no solo asegura la seguridad alimentaria interna, sino que también refuerza la posición de México como uno de los principales exportadores agrícolas del mundo. En 2025, México exportó 180,000 millones de pesos MXN, 9,000 millones de pesos USD, en aguacates, consolidándose como líder global en este mercado. La combinación de innovación agrícola y una respuesta proactiva al cambio climático ha permitido a México mitigar los riesgos que han frenado a otros productores, fortaleciendo su economía. 6. México en un mundo multipolar. El ascenso de México refleja un cambio más amplio en el equilibrio del poder económico global. Mientras Estados Unidos se enfrasca en guerras comerciales que alienan a sus socios, México ha sabido posicionarse como un aliado confiable para múltiples potencias. La diversificación de sus mercados, con un aumento del 15% en las exportaciones a la Unión Europea y un 10% a Japón en 2025, según el Banco de México, demuestra su capacidad para adaptarse a un mundo donde la hegemonía estadounidense está en declive. Proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, con inversiones combinadas de 280,000 millones de pesos MXN, 14,000 millones de pesos USD, han fortalecido la infraestructura interna, facilitando el comercio con Asia y Europa. México también ha aprovechado las tensiones entre Estados Unidos y China, atrayendo a empresas que buscan evitar los aranceles impuestos por ambos países. Por ejemplo, la producción de semiconductores en México creció un 7% en 2025, impulsada por la relocalización de empresas como Intel y TSMC, según el Consejo Mexicano de Negocios.
Esta capacidad para capitalizar las oportunidades globales, mientras mantiene una postura pragmática en las negociaciones internacionales, ha hecho que México sea visto como un modelo de resiliencia económica. Los desafíos del crecimiento mexicano. A pesar de su éxito, México enfrenta retos significativos que podrían limitar su crecimiento. La dependencia del mercado estadounidense, que representa el 80% de sus exportaciones, sigue siendo una vulnerabilidad. La desigualdad regional también persiste, con estados del norte como Nuevo León creciendo a tasas del 6%, mientras que Chiapas y Oaxaca apenas alcanzan el 2%, según INEGI. Además, el crecimiento poblacional, proyectado a alcanzar 150 millones para 2030, plantea desafíos logísticos y sociales, según la Gaceta UNAM. Sin políticas efectivas para redistribuir la riqueza y gestionar el crecimiento demográfico, México podría enfrentar tensiones internas que frenen su progreso. La inseguridad en algunas regiones también es un obstáculo, aunque el gobierno ha invertido 60,000 millones de pesos MXN, 3,000 millones de pesos USD, en 2025 para fortalecer la seguridad en zonas industriales clave, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estos desafíos, aunque significativos, no han detenido el crecimiento de México, que continúa superando las expectativas gracias a su capacidad de adaptación y su enfoque estratégico. ¿Por qué nadie puede detener a México? El crecimiento de México en 2025 es el resultado de una convergencia única, su posición estratégica en el comercio global, el auge del nearshoring, la resiliencia frente a las políticas proteccionistas de Estados Unidos, una fuerza laboral joven y calificada, y una respuesta proactiva a los desafíos climáticos. México no solo está creciendo, está redefiniendo su lugar en un mundo donde el poder económico se está redistribuyendo. Mientras otros países luchan por adaptarse a las crisis globales, México ha sabido aprovechar las oportunidades, desde la relocalización de empresas hasta la diversificación de sus mercados. En un contexto de guerras comerciales y tensiones geopolíticas, México se destaca como un actor indispensable, capaz de negociar desde una posición de fuerza. Aunque enfrenta desafíos internos, su capacidad para innovar, invertir en infraestructura y empoderar a su población lo convierte en un caso excepcional. La pregunta no es si México seguirá creciendo, sino cómo utilizará este momento histórico para consolidar un futuro más equitativo y sostenible. En 2025, México no solo está en ascenso, está marcando el camino hacia un nuevo orden económico global.